continuación, María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, se complace en presentar a nuestro hermano, el licenciado Miguel Benjamín Herrera, con su programa, Orando con el Espíritu. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor Jesús, tú lo puedes todo. Mi alma alabe al Señor, mi alma alabe al Señor. Proclamaré todas tus maravillas, proclamaré todas tus maravillas. Dime, Señor, que tú me librarás de todo mal y de las injusticias. Mi alabanza por siempre te daré, te exaltaré con gritos de victoria. Mi alma alabe al Señor. Señor, proclamaré todas tus maravillas, proclamaré todas tus maravillas. Alegraré y tu nombre cantaré, Señor Jesús, tú lo puedes todo. Eres mi roca, mi fuerza y salvación, Señor Jesús. Puedes todo. Mi alma alabe al Señor, mi alma alabe al Señor. Proclamaré todas tus maravillas, proclamaré todas tus maravillas. Dime, Señor, que tú me librarás de todo mal y de las injusticias. Mi alabanza por siempre te daré, te exaltaré con gritos de victoria. Ahora vamos a alabar a nuestro Señor con nuestra voz. Todos los hermanos católicos que estamos en este lugar, vamos a gritar. Muy bien, muy bien. Al Señor Jesús le gusta. Ahora vamos a alabarle con nuestros brazos y nuestras palmas. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. Sube la mano, sube. Sube la mano, sube. Sube la mano, sube. Sube la mano, sube. Que suenen las palmas. Que suenen las palmas. La gloria sea para Él. Alábalo que Él está aquí. ¿Saben qué? Ahora vamos a saltar como queriendo alcanzar el cielo. ¡Listo! ¡Dale! Todos saltando, todos saltando, todos saltando. Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos a un programa más, Orando con el Espíritu Santo. Quien les saluda, como siempre, su amigo y hermano Miguel Benjamín Herrera, desde esta querida Honduras para el mundo entero. Qué alegría, hermanos, volver nuevamente a una semana más. Para muchos países centroamericanos, esta semana pues es una semana muy especial porque estamos celebrando y conmemorando pues esa independencia patria. Así es que un saludo para todos nuestros radiocreyentes de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo
en tu hogar que nos sintonizan de todas partes del mundo y en particular a nuestra querida Centroamérica. Así es que, mis queridos hermanos, también estamos en este mes de septiembre, mes en el cual pues celebramos, como sabemos, las Sagradas Escrituras. Decíamos en uno de los programas, desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Dios, una frase que ha sido dejada por nuestro querido San Jerónimo, que lo vamos a celebrar pues al final de este mes de septiembre. Así es que, como siempre, invocamos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque este programa es de Dios. Este programa es de ustedes, este programa pues es de la Virgen María. Aquí estamos con esta formación católica, proponiéndoles a ustedes pues un proyecto de formación en nuestra fe y especialmente pues en este tema de la oración, pero hemos tocado también muchos otros temas de acuerdo pues al tiempo litúrgico y depende pues también de algunas situaciones importantes como el jubileo que estamos celebrando en este año 2025. Como siempre vamos a encomendar pues nuestras acciones y nuestras obras de nuestras manos a Dios, que es Él el que nos brinda, nos da, nos concede la vida, la fe, nos inculca la conversión, nos hace un llamado a la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acompáñame, querido hermano y hermana, a realizar la siguiente oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos cordiales para todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más, damos gracias a Dios por el don de la vida, el don de la sabiduría, por el don de la fe y todas aquellas bendiciones que Dios derrama sobre nosotros, porque sabemos que sin Él no somos nada. Vamos a abordar hoy un nuevo tema. Vamos ya saliendo del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y nos vamos a centrar ahora en la persona de Jesús como un maestro de oración. Un tema que había quedado pendiente, repito, pero en otros programas pues era justo y necesario abordar temas sobre la familia, temas sobre el hogar, el tema sobre lo que es la sociedad. Y pues ahora vamos a retomar, repito una vez más, este tema importante. Jesucristo como el modelo de oración. ¿Jesús nos enseña a orar? Sí, claro que sí. ¿Cómo? A través de su ejemplo ante todo. El evangelista Lucas va a realizar un detalle sumamente importante porque dice que Jesús pasaba la noche entera en oración. Mire qué interesante, la noche entera en oración. Claro, había pues una postura desde su cuerpo, una disposición del corazón, una disposición de la mente, sabiendo pues de todas las cosas que viene y que se avecinaba en su ministerio público. Pero ya sabemos que la oración por excelencia dejada y exclusivamente inspirada por Jesús va a ser precisamente el Padre Nuestro. En el Evangelio de Mateo vamos a encontrar que hay 7 partes del Evangelio, 7 peticiones, dicen los expertos de Biblia, pero que en el Evangelio de Lucas solo vamos a encontrar 5 peticiones, ¿verdad? Y no por eso pues hay una contradicción, no, al contrario, es una complementación. Con su oración Jesús también nos enseña a orar, nos enseña con su ejemplo, su actitud, su disposición. El camino teologal de nuestra oración es su propia oración al Padre. Ya lo dijimos entonces que en el Evangelio de Mateo vamos a encontrar 7 peticiones del Padre Nuestro y en el Evangelio de Lucas vamos a encontrar 5. Pero es el Evangelio que nos va a entregar una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Los discípulos le estaban esperando y le dicen: Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos.
Jesús entonces, como un pedagogo, es como aquella persona encargada de realizar pues una enseñanza, nos toma desde donde estamos y progresivamente, y esto es importante, hermanos, nos conduce hacia el Padre. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la finalidad de toda oración, ya sea de alabanza, intercesión, perdón, de bendición? Es conducirnos al Padre. Dirigiéndose entonces Jesús a las distintas multitudes que le siguen, Jesús comienza entonces que con ellas ya saben de la oración precisamente de la antigua alianza. Ya el Hechos de los Apóstoles dice que Pedro y Juan subieron al templo a la oración de las 3 de la tarde. Es decir, es bien difícil, hermanos, poder dejar atrás ya una cultura. La oración sálmica ante todo, ¿verdad? Dejada por la sinagoga. La sinagoga nace, recuerden ustedes, a través de las distintas entonces destierros que va a sufrir el pueblo de Israel, que según los biblistas, ante todo, pues un autor Charpentier, que se llama, un autor francés muy profundo en Sagradas Escrituras, nos dice que hay seis etapas del pueblo de Israel para llegar a esta cuestión cúltica. La primera de ellas, ya sabemos entonces que es Egipto, donde pues ya sabemos la historia de Moisés, va a sacar al pueblo de Israel con brazo fuerte y tenso brazo, nos va a decir las mismas lecturas. Después de Egipto, que bueno, el éxodo, una parte va a ser expulsión, otra va a ser huida, y que van a unirse las distintas versiones. Luego aparece entonces Asiria, ¿verdad? Que son un pueblo guerrero, un poco así sangriento, un pueblo pues que no tiene piedad de nadie. Luego aparece, recordarán ustedes en las Sagradas Escrituras, a nuestra querida Babilonia, que va a ser retomada entonces en el Apocalipsis, ¿verdad? Que va a ser nombrada la Babilonia, ¿verdad? Como oposición al pueblo consagrado y elegido por Dios. La Babilonia entonces, que es signo también de esclavitud, de depravación. Ya sabemos que aparecen nombres un poco así enredados como Nabucodonosor y otros personajes importantes. Babilonia entonces va a ser una de las grandes claves de lectura, porque recordemos aquel salmo, ¿verdad? Junto a los canales de Babilonia colgábamos nuestras arpas en las ramas de los árboles. Nuestros opresores nos decían cantarnos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cantar de Sión en tierra de oprobio? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar. Mire qué bonito. Y aparece entonces una casa en la cual se reúnen todos para recordar las promesas del Señor, especialmente las promesas mesiánicas, especialmente los profetas, y es ahí donde está la lectura profética. Esa casa de oración se llama sinagoga. No hay templo, no hay tierra, no hay Dios, no hay ley. Pues entonces tenemos que buscar la forma, la manera de cómo mantener viva esa llama de la fe. Ya va a aparecer entonces, repito, la sinagoga. Aparece como cuarto punto los sirios, que también va a ser un pueblo que va a realizar la guerra, declarar la guerra a todos, tienen que hacer alianzas y sin embargo, pues recuerdo de un maestro de teología bíblica que nos decían que eran un pueblo muy aguerrido, muy sangriento, un pueblo que pues despreciaban a todos los demás. Y por último, ya esto es un poco ya más conocido para nosotros, el escenario que se nos presenta precisamente será Grecia en primer lugar, con Carlomagno, que hace una extensión, una invasión, va hasta todos los rincones y fronteras del mundo mediterráneo y pues va creando las escolas griegas, es decir, la escuela. Y aparece el koiné.
aparece la lengua griega. Por eso la Biblia, querido hermano y hermana, se escribe en hebreo y luego es traducido al griego, que es ahí donde viene la situación de que hay Biblia evangélica y Biblia católica, que bueno, esto tendría que ser otro programa, pero bueno, estamos aquí en este contexto de cómo surge la sinagoga. Pero la Biblia, hermanos, no es ni evangélica ni católica, sino que fue la traducción de los 70, que se conoce como la Septuaginta. Alejandro Magno manda a traer a 72 ancianos de Jerusalén para que hagan la traducción de la lengua hebrea a la lengua griega, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y pues es aquí donde, bueno, más adelante se traducen todos los libros. Y esa traducción se va a llamar la traducción de la Septuaginta. Más adelante, ya cuando aparece el Nuevo Testamento escrito en griego, ¿verdad? Griego koiné, el griego pues del pueblo, vox populi, ¿verdad? Aparece entonces en escenario, después de los griegos, los romanos. Ya usted ya se siente un poco más identificado, porque ya con Macabeos, primera y segundo libro, va a narrar pues esa invasión ya de los latinos, de los romanos, que aprovechan pues que Alejandro Magno muere a los 33 años y hay una fisura en el gobierno, en la autoridad, y ellos pues van a tomar el poder. Vienen los romanos y imponen también su lengua. ¿Y qué lengua hablan en Roma? Latín. Y por eso hay otra traducción de las Sagradas Escrituras de San Jerónimo que se va a llamar la Vulgata. Vulgos significa pueblo. Es decir, traducida entonces al hablar de las personas, al fácil entender de las personas. Por lo tanto, ya con Martín Lutero en 1517, no solamente hay una traducción hebrea, una traducción griega, no solamente hay una traducción, quiero decir, de la Vulgata, sino que también se va a traducir a las lenguas maternas. Es decir, si Martín Lutero era alemán y hablaba alemán, la Biblia va a ser traducida al alemán. Y entonces, pues es aquí donde Martín Lutero va a retomar solamente la traducción que se hizo entonces en aquellos tiempos donde no aceptaban que 7 libros escritos en griego, pues no los va a tomar en el canon pues de la Sagrada Escritura. Y por eso pues esto se le llama deuterocanónico, que está el libro de la sabiduría, primera y segunda de Macabeos, y bueno, ya usted ya sabe cuáles son esos otros libros. Por lo tanto, ya cuando en 1945 un beduino que encuentra en las cuevas de Qumran, ¿verdad? Si tiene curiosidad, busque información ahí en el YouTube, hermanos. No tenga pena, no tenga miedo. Las cuevas de Qumran con Q de queso encuentran pues unas vasijas y encuentran fragmentos de libros que habían sido colocados ahí, que preservados por el tiempo y el espacio en un ambiente de sequedad, se mantuvieron pues casi intactos. ¿Y cuál es ¿cómo puedo decirlo? La experiencia más maravillosa, hermanos, que habían fragmentos de estos libros escritos en griego, también habían sido escritos en hebreo. Entonces, querido hermano evangélico, no hay razón ahora de no querer incluir ahora, fíjense bien, estos libros deuterocanónicos. Bueno, ya me desvié un poco del tema, pero bueno, es para que usted sepa que Jesús entonces retoma toda esta formación sálmica de los salmos a través entonces de la sinagoga, que por qué nace la sinagoga, ya lo explicamos sobre estas 6 etapas de la diáspora, es decir, de los judíos que se quedaron en las afueras de Jerusalén, en otros países. Empezaron con sus negocios, empezaron con su cultura y claro, se quedaron allí, ¿verdad? El libro de Tobías y el libro de, bueno, que nos narran pues tantas otras situaciones bellas y hermosas, ¿verdad? De la mano de Dios, auxiliando también a estas personas. Jesucristo entonces se da cuenta de que,
una experiencia de oración desde el Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, y esto le va a servir a él como base para preparar a la novedad del reino que está por venir. Ese reino que se está instaurando, un reino que ya se está haciendo presente. Después, Jesucristo, para hacer presente ese reino, va a utilizar parábolas. ¿Con qué voy a comparar el reino de los cielos? Y empieza entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, 1 y siguientes, vamos a encontrar las 7 parábolas. Y cada una de ellas dice: el reino de los cielos se parece a una perla escondida, un terreno, un tesoro, una pesca, una mujer que amasa una harina, salió el sembrador a sembrar, la semilla de mostaza, la semilla y la mala hierba. Bueno, pues ahí está esa novedad. Pero más adelante, en un círculo concéntrico más reducido con sus discípulos, Jesús entonces les enseña a ellos directamente y les revela no solamente las parábolas, sino que les revela pues esta novedad del reino de los cielos. A la vez, cada uno de los apóstoles deben de ser pedagogos también de la oración a partir de las distintas comunidades que ellos van a ir formando, pastoreando y que van a estar al frente. Recordemos que Pablo, Pedro imponían las manos sobre la cabeza de ellos, bajaba el Espíritu Santo y les servía entonces, fíjense bien, para ser también sacerdotes de las comunidades. Jesús les va a hablar abiertamente de lo que es de la presencia del Padre y ante todo, querido hermano y hermana, la presencia y la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es no solamente la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo tiene que ser el motor de la misión, el motor de la evangelización. El Espíritu Santo es esta fuerza dinámica. A mí me encanta esta palabra en griego, dynamis. Esta palabra, esta acción, esta ejecución de parte del Padre. ¿Dónde está Jesús? Bueno, pues resucitó, subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Allá está, junto con el Padre. Pero el Padre y el Hijo entonces envían el Espíritu Santo. Bueno, pues el Espíritu Santo es el animador, el paráclito, el segundo paráclito, el que está ahí a la par, el que habla por ti, el que te va a solventar esos miedos, esas faltas de fe, esas crisis que tenemos, esa sequedad espiritual. Es el Espíritu Santo. Ya en el Sermón de la Montaña de Mateo capítulo 5, 6 y 7, Jesús insiste que debemos de tener una conversión del corazón, especialmente todos aquellos que nos hacemos llamar discípulos y seguidores de Él. Y el primer elemento de esa conversión es la reconciliación con el hermano. Cuando tú vayas y presentes tu ofrenda sobre el altar y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja la ofrenda en el altar y vete a reconciliar primero con tu hermano. Mateo capítulo 5, versículos 23-24. El segundo, el signo maravilloso de esta conversión, no solamente es la reconciliación y el perdón entre los hermanos. Mire, aquí empieza entonces realmente esa conversión. El amor a los enemigos. El amor a los enemigos y la oración por aquel que te persigue. Mateo capítulo 5, versículos 44 al 45. ¿Quiénes eran los enemigos? Lógicamente el pueblo romano. Los recaudadores de impuestos, y ahí entra nuestro querido amigo Mateo, ¿verdad? Que él mismo narra su conversión en Mateo capítulo 9. Pero también, ¿cuáles son las actitudes? Y aquí usted va a hacer un viaje mental, un viaje litúrgico, y va a hacer un viaje extramental, donde nos dice, ora al Padre en lo secreto, y el Padre que mira en lo secreto te premiará en público. ¿Se acuerda usted? Miércoles de ceniza, de Mateo capítulo 6, versículo 6. No ayunes para que la gente te mire. No des limosna para que la gente escuche que estás echando ahí tu limosna en el cepillo. No,
Tú, si vas a orar, si vas a ayunar, si vas a dar una limosna, entra en tu aposento, cierra la puerta, entra en lo secreto y Dios te premiará. Nos dice Mateo capítulo 6, versículo 7, no gastes muchas palabras en tu oración. Dios ya sabe, Dios ya conoce tu necesidad. Pero, ante todo, tenemos que ser conscientes de la presencia de este Dios maravilloso. Y perdonar, querido hermano y hermana, desde el fondo del corazón en el momento de la oración. Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15. De tal manera, entonces, cuarto punto, llegaremos entonces, si nosotros perdonamos, nos convertimos, oramos por los enemigos, los perseguidores, lo hacemos en secreto. ¿Qué tendremos como recompensa? Mire qué maravilloso es esto. La pureza del corazón y a la vez la libertad para buscar, gustar y vivir el reino de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 21, versículo 25 y versículo 33. Esta conversión se centra totalmente en el Padre, es decir, lo propio de un hijo, lo propio de una persona, lo propio de esta dimensión filial, querido hermano y hermana, esta conversión, esta paz, este amor que Dios nos tiene, pues es un amor entonces de conversión. Conversión hacia el Padre que ve en lo secreto y te va a premiar. Bien, vamos a hacer nuestra pausa musical. Arrancamos con esa melodía contagiosa, ¿verdad? Pero también vamos a ver a qué estamos llamados. Estamos llamados a una vocación, la vocación del servicio, a la vocación de la felicidad, a la vocación de la comunidad. Así es que al regreso, querido hermano y hermana, continuamos entonces con nuestro tema. Mi corazón te busca a ti, aun cuando el temor me hace huir. Mi corazón te busca a ti, aun cuando el dolor me aleja de ti. Pero mi vida, ¿cómo dejar atrás? Es difícil arrancar al mundo de mi corazón. Dime, Señor, ¿cómo puedo cambiar si quiero caminar por la senda de tu amor? Yo te he llamado, solo quiero que camines a mi lado. Hoy el fuego de mi amor se ha derramado en tu corazón, para que incendies a este mundo con mi amor. Mi corazón se rinde a ti, tu voz me llama y yo quiero oír. Mi corazón se rinde a ti, tu amor me enciende, Señor, estoy aquí. Pues me has guiado, me has amado como soy. Ahora sé por día ardía en el camino mi corazón. Haz de mis manos un instrumento de tu amor, para anunciar a todo el mundo que tú eres el
Seguimos, continuamos, mis queridos amigos y hermanos. Gracias a María Evangelizadora Radio que ha puesto pues a bien este espacio de formación que nos ayuda a ir creciendo y conociendo un poquito nuestra fe católica. Un católico bien formado pues tiene otras expectativas. Aporta mucho a la sociedad, a la familia, al hogar, a la comunidad. Esa es la intención de este programa. Así es que agradecemos a María Evangelizadora Radio, un pedacito del cielo en tu hogar, en tu vida, en tu familia, pues, y nos permites poder entrar a esa intimidad de tu hogar. Muchos hermanos me han comentado que pues escuchan este programa en familia, qué bueno. Así es que les saludamos. Estamos con este tema de que Jesús nos enseña a orar. Tomando en cuenta esa experiencia entonces del Antiguo Testamento, Jesús ahora está realizando entonces progresivamente esa dimensión del reino de Dios. Decidido así el corazón a convertirse, aprendemos entonces a orar desde y con la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe, mi querido hermano y hermana, es una adhesión, ¿verdad? Estamos pegados ahí, filial, que es decir, a una relación de padre-hijo con Dios. Más allá de lo que nosotros podemos sentir y comprender, Dios es una realidad, es una persona. Cada vez que vamos o somos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Jesús en nuestra vida, inmediatamente tiene que surgir en nosotros ese deseo de orar. Orar, decía Santa Teresita del Niño Jesús, no es otra cosa más que hablar y estar en presencia de aquel que me ama, de aquel que me adora, aquel que ha dado la vida por mí. Es la mirada de ese primer amor. Qué bonito esto, ¿eh? El primer amor. Muchas veces en la oración nos sirve a nosotros para poder descargarnos, para poder sentir entonces que hay alguien que me escucha, que me oye. No solamente esas lágrimas en silencio o por la noche. La presencia de Dios ahí está. Está esperándonos, dirigiéndonos y diciéndonos que tengamos ánimo, que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza. Que es el Espíritu Santo que está ahí presente. No es el ausente, sino que es un Dios que propone. Se ha hecho posible porque el Hijo amado nos ha abierto ese acceso al Padre. ¿Qué nos dice? Con 3 verbos importantes, lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11 y versículos del 13 al 14. 3 verbos importantes. Puede pedir entonces que buscar, llamar y abrir. Mire qué interesante. Qué bonito. Jesús nos invita entonces a buscar. El que busca encuentra. Se toma su tiempo, pone todas sus energías, pone a disposición sus habilidades, destrezas para buscar y encontrar aquel que no se da por vencido, aquel que utiliza la imaginación, utiliza entonces la mirada, la memoria, y es como este juego del laberinto, ¿no? Que tiene que comenzar a memorizar por dónde entra y hasta dónde tiene que salir o hasta dónde tiene que llegar. Entonces la búsqueda, ¿no? Es algo sumamente importante. El evangelista Juan nos transmite precisamente esa experiencia. Cuando Juan el Bautista señala a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, 2 discípulos se fueron detrás de él. Y a donde iba Jesús, ahí estaban esos 2 discípulos. Me imagino que hasta que se cansa Jesús, hace un alto, voltea a ver hacia atrás y le dice, ¿qué buscan? Rabí, maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. Qué bonito, ¿verdad? Entonces el primer verbo es la búsqueda. Llamen, porque Él es la puerta, Él es el camino. Llamar, entonces, es la invocación. Llamamos y convocamos a aquel que es amor, aquel que todo lo puede.
llamamos en confianza. Bueno, hay un refrán aquí en Honduras, me imagino que ha de ser también un refrán muy conocido en otros países. Quien te llama, decimos nosotros, no te engaña. Entonces el llamar es precisamente esa dimensión en la cual pues estamos haciendo esa relación, ese vínculo. Y abrir porque está cerrado, hermanos. Es sumamente interesante la imagen que nos presenta la iconografía católica. Cuando habla sobre la puerta que está cerrada. Y es que la puerta, hermanos y hermanas, de las casas mediterráneas solo se puede cerrar y abrir por dentro. No hay cerrojos por fuera. Mire qué interesante. Y por eso Jesús en el libro del Apocalipsis nos hace recordar que quien pues llama y abre, él entrará, cenará con él y él contigo. Mire qué bonito. Del mismo modo, hermanos y hermanas, que Jesús ora al Padre y ante todo da las gracias antes de recibir sus dones, nos enseña Jesús esta audacia filial. Todo cuanto pidáis en la oración, hay que creer que ya lo habéis recibido. Apunte esta cita bíblica, Marcos 11:24. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Y entonces, querido hermano y hermana, ¿cómo tiene que ser nuestra oración a Dios? Simple y sencillamente como esto: Señor, que se haga tu voluntad. No que me den el trabajo, no que cuides de mi integración física, no de este viaje, no de lo... No, hermano. Antes de colocar la opinión, el deseo y el objetivo de nuestra oración, ¿por dónde tenemos que comenzar? Señor, si es tu venia, si es tu gracia, si es tu decisión, si es tu santa voluntad, que se realice tal y como tú lo estás dispuesto, lo has dispuesto, así. Y entonces, claro, cuando nosotros recibimos y cuando nosotros somos esos depositarios de la gracia de Dios, bueno, si ha sido la voluntad de Dios, entonces vamos a obtener todo aquello que hemos pedido con oración. Y si no, pues, querido hermano y hermana, va a volver a ti. Marcos 11:24. Tal es la fuerza entonces de la oración, porque todo es posible para aquel que quien tiene fe. Otra vez apunte esta cita bíblica, Marcos 9:23. Todo es posible para quien tiene esa fe. Con una fe que no deja lugar a la duda, al miedo, al temor. Mateo 21:22. Una fe que no es dividida, una fe que no es separada. No es una fe que se divide o se multiplica, no, es una sola pieza, es una sola unidad. La fe que para aquel que tiene fe no puede dejar de entrar precisamente esa duda. Y entonces vamos a encontrar, fíjense bien, algunos elementos y algunos ejemplos en el Evangelio de cómo mucha gente no tenía esa fe. Por ejemplo, tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de aquellos de Nazaret, Marcos 6:6. Llega a los suyos, les hace la predicación, la invitación, empiezan al contrario, más bien a cuestionarlo, y pues Jesús se entristece y dice, bueno, esta gente pues anda buscando otras cosas y no tiene esa fe. En Mateo 8:26, Jesucristo también, ¿verdad?, hace ese hincapié a los discípulos. ¿Y qué dice? Poca fe. Imagínense, Jesucristo pues también, como decimos nosotros, ¿verdad?, jala las orejas. Y así se admira también, no solamente de la poca fe o la entristece, ¿verdad?, la falta de fe, sino que también tenemos, por el contrario, ejemplos en los cuales se admira de la fe. Recordemos aquel pasaje bíblico de Mateo capítulo 8:10. La admiración de la gran fe que tiene
de parte del centurión romano. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Di una palabra y mi criado quedará sano. Palabras que han quedado a manera pues, de liturgia en las santas Eucaristías. Bueno, en la Santa Eucaristía, porque no hay varias, es la Santa Eucaristía. El centurión romano, ¿verdad? Que era un hombre, pues, ¿verdad? Centurión significa que tenía a su cargo 100 hombres. Y romano, pues, se supone que era del corte marcial, es decir, era del ejército. Y él se da cuenta de que Jesús es una gran persona, es un gran ser humano, y no se atreve ni siquiera pues a darle órdenes a Jesús. Mire qué bonito. Otro ejemplo claro que nos llama también la atención es de aquella mujer cananea de Mateo capítulo 15, 28. Recordarán ustedes que Jesús pues había ido hasta la Decápolis, es decir, a 10 ciudades que estaban más allá de la frontera del río Jordán, y comienza pues la predicación del reino de los cielos y dice claramente a sus discípulos que tienen que ir a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, a los judíos. En eso una mujer cananea, una mujer extranjera, una mujer que no conoce la fe judía, comienza a seguirlos, a perseguirlos, empieza pues a esto, ¿no? Y resulta que le dicen, Señor, atiéndela. No es correcto, dice Jesús. Tenemos que ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Y en lo que están hablando, los alcanza la mujer, le pide el favor de que sane a su hija que está enfermita. Y Jesús, pues, ¿verdad? Es un poco directo y un poco duro. Y dice, no está bien darle el pan de los hijos a los perros, imagínense, ¿verdad? No era extraño, no era, de extrañarse que hablara de esa forma Jesús. Ya sabemos que para los judíos, pues, el perro es un animal inmundo, ¿verdad? Y no forma parte de la cultura de ellos, ¿verdad? Sino que es un animal, repito, impuro. Para ellos es más la oveja, es más el cordero, ¿verdad? Pero no, el perro no es tanto. Y entonces, claro, es una referencia despectiva. Pero la mujer inspirada, me imagino que también por el Espíritu Santo y la necesidad, le dice, Señor, tienes toda la razón. Pero recuerda también que los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Ah! Mujer, qué grande es tu fe. No estás pidiendo gran cosa, estás conformándote con lo mínimo. Bueno, regresa, que lo que has pedido en tu corazón ya ha sido concedido. Bueno, entonces Jesús se admira de estos dos personajes, el centurión romano y de la mujer cananea, también de esa dimensión de su fe. La oración de fe, hermanos y hermanas, no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino ante todo disponer el corazón, repito, y aquí está, mire qué bonito, para hacer la voluntad del Padre. Mateo 7:21. Jesús invita a sus discípulos a llevar a la oración a esta voluntad del Padre, cooperar con el Padre y realizar de esa forma el plan divino de salvación, que en palabras de la teología, ¿verdad? Vamos a hablar de la economía de la salvación, es decir, lo que Jesús ha dispuesto, ha pensado, como a manera de proyecto de cómo llevar y vivir el reino de los cielos. Y aquí entonces entra aquella cita bíblica muy conocida de Lucas, donde pues llega a la sinagoga, le pasan un rollo, desenrolla el rollo y encuentra el pasaje donde dice del profeta Isaías. Y ahí está entonces el proyecto de salvación de Jesús. Ahí encontramos el proyecto de Jesús para la humanidad. ¿Cuál es? Bueno, pues solventar la pobreza, la ceguera, llegar al corazón, la misericordia, el consuelo, la sanación de los heridos, pero más que todo los heridos del corazón. Es ahí donde Jesús después va a enviarlos con poder de expulsar a los demonios, sanar a los heridos y realizar entonces cuántos milagros.
milagros en los cuales pues encontramos en Mateo 9:38, en Lucas 10:2 y ante todo San Juan, Evangelio de Juan 4:34, con el diálogo con la samaritana. Cooperar entonces, cooperar con Jesús nos dice entonces que sí, es posible llegar entonces a realizar esa vocación junto a Jesús. Y en el cumplimiento entonces de esta misión, querido amigo, hay una alegría del corazón. Bueno, después del mes de septiembre, lógicamente viene octubre. Y ya sabemos litúrgicamente también que octubre es el mes de las misiones. Pero bueno, vamos a ir terminando este tema para ir preparándonos también pues a los subsiguientes temas. En Jesús entonces el reino de Dios no solamente está próximo, es que ya está entre nosotros. Marcos 1:15. Y es por eso, repito, que usted va a hacer este traslado, este pensamiento, este recordatorio, llama a la conversión y ante todo a la fe. Pero una fe que tiene que ser entonces solventada, una fe que tiene que ser vigilancia. Mire qué interesante. Una fe que no tiene que tambalear, no tiene que debilitarse, no tiene que caer en la duda, en el vacío, en la crisis, sino que es una fe que tiene que tener esa vigilancia de Dios. Es por eso que en la oración el discípulo espera atento a aquel que es y que viene, en el recuerdo de su primera venida en la humanidad de la carne y en la esperanza de su segundo advenimiento en la gloria, como decimos y rezamos cada domingo y en cada celebración litúrgica importante, ¿verdad? Como es el credo. Y volverá con poder y gloria para juzgar a los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. También ese es este recuerdo entonces de la vigilancia de esa segunda venida de parte de Jesús en poder y gloria. Marcos capítulo 13 y no digamos Lucas 21:34 al 36. El discípulo entonces será como las doncellas que están a la espera de que están allí en la casa. Mire qué bonita esta parábola, ¿se acuerda? 10 doncellas que prepararon sus alcuzas, es decir, el aceite, y prepararon las lámparas. 5 eran previsoras, dice una traducción, y las otras pues como que eran un poco así, ¿cómo se llama? No eran muy atentas. Se les terminó el aceite y tuvieron que ir a buscar dónde comprar. Y se fueron. Las previsoras pues se mantuvieron vigilantes hasta que llegara el novio. Gritaron, viene el novio, salieron a recibirlo y cerraron la puerta. Y aquellas entonces doncellas previsoras pues disfrutaron del banquete del novio, mientras que las otras se quedaron afuera. Bueno, pues ahí está. En comunión entonces con su maestro, la oración de los discípulos, óigame bien, y esto pues sería un tema interesante para el próximo programa, tiene que ser un combate, hermanos. El mismo San Pablo nos va a hacer esa advertencia. Nuestra vida es un combate no contra fuerzas humanas o de este mundo. Ya sabemos que es un combate espiritual. Y a la vez es una velación, es velar en la oración, como nos dice Lucas 22:40 y 46, para no caer en la tentación. Un combate en el cual pues estamos dispuestos a recibir de parte de Dios la fuerza, la entrega, la generosidad. Un combate donde nosotros somos soldados adoradores del Santísimo Sacramento del altar. Somos soldados adoradores y defensores de la doctrina correcta, de la vivencia que Dios nos da, de la vivencia que Dios nos proporciona. Querido hermano y hermana, espero que estos programas sean de gran ayuda, porque yo sé y confío en el Señor, ¿verdad? Que pues esto no lo hacemos para la vanagloria, sino que lo hacemos pues ante todo pidiendo, ¿verdad?
a Dios la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque queremos compartir de todo aquello que el Señor nos ha regalado. Así es que, mis queridos amigos y hermanos, quedamos pendientes con este tema del combate espiritual. Vamos a ir terminando entonces en el próximo programa. Jesús, ¿cómo nos va a enseñar a orar? Lucas nos va a ofrecer entonces 3 parábolas para poder entender entonces lo que es la disposición, y luego vamos a ir cerrando ya esta oración en la vida cristiana, especialmente en el tiempo de la iglesia. ¿Y quién es ese modelo por excelencia también después de Jesús? Los apóstoles en la oración, María Santísima. María Santísima, ¿verdad? Entonces, invitados todos mis queridos amigos, y una vez más agradecemos a María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu vida, en tu hogar, en tu realidad, que nos ha permitido pues este espacio de formación. Bendiciones para todos. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica, y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.